creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Óscar Yáñez, un maravilloso tipógrafo mexicano radicado en Dubái. Diseñador de revistas, periódicos, páginas web, entre otros, siempre con un énfasis en la tipografía. Bienvenido a Desde el Inicio al gran Óscar Yáñez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio del podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión tenemos a uno de mis tipógrafos mexicanos favoritos, también radicado en Dubái, diseñador de revistas, periódicos, páginas web, entre otros, siempre con un énfasis en la tipografía. Bienvenido Desde el Inicio al talentosísimo maestro Óscar Yáñez. Óscarín. ¿Cómo estás? Qué chingón, cabrón, qué chido tenerte aquí en el programa y verte y platicar. Hace mucho que no cotorreamos y este es un perfecto pretexto para hacerlo. Arranco la charla platicándote de dónde surgió hacer este proyecto y se remonta a mis épocas universitarias en la UAM, Azcapotzalco, estando yo ahí, pues de pronto llegaba ahí que el diseñador multipremiado y que el cineasta no sé qué. Entonces yo siendo un güey de un morrito de la UAM Azcapotzalco decía, oye, pues todo muy chingón, pero a mí lo que me interesaba saber era, pues, ¿cómo la hiciste para llegar ahí, güey? ¿Cómo puedo yo, un universitario, estar sentado en esta silla un día, estar exponiendo estas maravillas como lo estás haciendo tú? Y arranco justo con eso, o sea, platícame de donde quieras empezar, güey. Hay gente que lo hace desde muy morrito. ¿Cuál es la historia de Óscar Yáñez, güey? ¿Dónde arrancaste, Óscarín? Pues, híjole, yo sí me voy a ir un poquito atrás. Me voy a ir un poquito atrás porque voy a ir a la primaria cuando tenía 9 años. Es que es interesante porque ahí fue cuando aprendí a dibujar. Y yo empecé a ir mal en la escuela. Un estudiante me iba bien en calificaciones, pero de repente me empezó a ir mal. Y me iba mal en todas las materias. Me iba mal en inglés, me iba mal, peor en inglés, pero en todas las materias me iba mal. Y pues en mi casa empezaron a sacar, ¿y qué pasa con este curso? Sí desayuna todos los días y le damos su idiota. Le damos su gansito que se habrá pegado en la cabeza o qué onda. Se pegó en la cabeza. Pues resulta que pues tenía miopía, detectaron que tenía miopía. Órale. Yo no veía el pizarrón. Partiendo de ahí, güey. No veía ese cabrón. No veía y pues no respondía. Entonces claro. Pues me iba mal en los exámenes, me iba mal en las cosas que había que... Y pues ya, lo que pasa es que esta enfermedad, pues además era una miopía no cualquiera, una miopía progresiva. Ok. Una miopía que cada 6 meses te iba aumentando la graduación. Entonces, hasta que... Bueno, de hecho, tú me conociste con anteojos. Claro. Unos anteojos bastante gruesos, bastante profundos. Ya llegué a las 9 dioptrías. Pero, pues, este problema con la vista que tenía me ayudó también porque era como, pues la miopía es como si tuvieras un macro activado todo el tiempo. No ves nada de lejos, no te ves los pies cuando estás bañando, claro, pero ves todo súper cerca, lo ves con mucho detalle. Claro. Entonces, en la casa pues, siempre había muchos libros, en la casa siempre mi mamá nos tenía llenos de libros y revistas. No nos obligaba a leer, pero nos ponía ahí todo para... Pues la mesa estaba servida y pues cada quien agarre. Entonces, eso es buena onda de la jefa. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero tus jefes tenían algún background que tuviera que ver con algo, con creatividad, diseño o así. No, mi mamá es trabajadora social y mi papá era abogado. Entonces, nada que ver, nada de arte, nada. Digo, había libros, enciclopedias, literatura, Julio Verne, nos compraban pues libros para niños, entonces pues consumíamos de todo, o sea, revistas National Geographic, Mafalda, Claro. pues lo que encontraban que nos pudiera mantener entretenidos, ¿no? Claro.
Y entonces pues, yo empecé a ver las revistas, empecé a ver los libros y me empecé a dar cuenta de cosas como que los colores que aparentaban o sea, una forma cuando te acercabas, pues te dabas cuenta que no era verde, que era una mezcla de un azul y un amarillo y un magenta por ahí, y eso te daba... Entonces empecé a ver las cosas con más detalle. Okay. Empecé a tomar atención a las cosas, empecé a dibujar las cosas que veía interesantes, empecé a copiar letras de los logotipos de los anuncios de las revistas. Qué chido, qué chido. Ahí me copiaba el loguito de Kodak y las aerolíneas. Y entonces, poquito a poquito, empecé a desarrollar la habilidad. Además, yo pienso que todas las personas tenemos la habilidad para dibujar. Claro. El tema es cómo vas trabajando para desarrollarla, para hacerla tuya, ¿no? Tu forma de dibujar. Y que te den chance también de hacerlo, ¿no? Porque hay gente como que te va cortando ese dedo. Ay, no estoy dibujando, chamaco pendejo, póngase. No pierda el tiempo, no pierda el tiempo. Exacto. No, es importante, sí, tener esa parte de expresividad. Y pues yo empecé solito a agarrar el lápiz y de repente, pues esto se parece a esto, lo puedo hacer así, pum, pum. Y empecé y de repente, oye, mira, dibujé esto, ¿qué te parece? ¡Ay! Todos se sorprendieron en mi casa porque exactamente no había nadie que supiera dibujar. Claro. Entonces, ¡wow! Así como, no manches, ¿de dónde sacó este superpoder? Y ya, pues en la escuela también te conviertes en medio celebridad porque ya sabes. Claro. Haces tus trabajos y dibujas. Es cierto, por ahí Beth, en su podcast, Beth, escritor e ilustrador, un gran amigo, el Beth, decía eso, ¿no? Que de repente dibujar es como saber bailar o saber cantar. Es como un superpoder, güey, ¿no? Está bien padre saber hacer. Exactamente. Qué chingón. Pero además es un superpoder que cualquiera puede tener, es como bailar, ¿no? Claro. Casi todos pueden bailar. Hay unos que no podemos, que tenemos 2 pies izquierdos, pero casi todos si le pega, pues te sale la mano. Bueno, entonces... Así fue como me acerqué al tema del dibujo, ¿no? Y todos llegamos un poco a la universidad sabiendo dibujar, ¿no? O eliges el camino del diseño. Pero yo tengo una historia antes, es una exclusiva para ti, porque... A ver. Yo estudié en una academia militar, la preparatoria. Órale, qué cabrón, qué miedo. No mames. Y ya, yo iba a estudiar ingeniería, yo iba directo a la ingeniería, me gustan las matemáticas, pues, exenté cálculo. Órale. O sea, sí, no todos los diseñadores, es un mito eso de que todos los diseñadores odian las matemáticas y todo. Es complicado porque sí creo que de pronto muchos de los güeyes que han salido en este podcast tienen desarrollado esta parte del cerebro que tiene que ver con esta cosa creativa, ¿no? Desmadrosa, y que de pronto la parte del número es complicado, ¿no? Por ahí un par de güeyes que hemos entrevistado como tú que tienen también esa parte como del cálculo y del orden tal establecido. Son garbanzos de a libra y que me parece que ayudan mucho en la chamba que tú haces, ¿no? Ahí fue cuando empecé a buscar qué era diseño, empecé a investigar, empecé a buscar programas, vi que era que había carrera, que no era algo profesional, que era algo bien, no sé qué. Entonces hablé con mis papás. Y como la mayoría de tus entrevistados. ¿Qué crees, güey? Ya no voy a ser ingeniero. Sí, pues, le dije, pues es que tengo que hablar seriamente con ustedes porque eso de ingeniería ya no. Ya no, cabrón. Hay un rollo que se llama diseño gráfico y no sé qué, mis papás, ¿y qué? Sí, como, pero, no, pero hay otras cosas. Puedes estudiar incluso arquitectura. Si ya vas a jotear, arquitectura, cabrón. Exacto, y no. Yo llevaba, en esa plática yo hasta llevaba mi programa donde estaba en el programa de la Universidad de la UAM, la carrera de diseño con todas las materias. Tú ya llevabas, ya habías hecho tu investigación. Ya había hecho mi tarea, sí, ya había hecho mi tarea. Qué bueno. Luego, bueno, para terminar de convencerlos, me los llevé a la universidad. ¿Fuiste a Xochimilco, cierto? Sí, yo estudié en la UAM Xochimilco. Venga. Oye, güey, pero y luego ya haces la carrera y supongo que, como quizá a mí me pasó, pues cuando entras a un medio donde eres apto, se vuelve fácil, ¿no? No es tan complicado hacer el proceso. ¿Cómo llegaste al periódico Reforma? Supongo que fue tu primer trabajo. No fue mi primer trabajo. Ah, mira, cuenta eso, qué chido. Yo, fíjate,
Yo cuando estaba estudiando en la universidad me metí a trabajar en un despacho donde me pagaban 3 pesillos, o sea, nada más para el camión y para el microbús y la comida o algo así. Claro. Pero en ese despacho yo aprendí a manejar el software. Aprendí a manejar Photoshop 2.5, que se ya con layers y los canales, o sea, no manches. Illustrator, Quark Express. Este despacho tenía buena relación con Adobe, entonces siempre les soltaban software y versiones. Entonces, ¿cómo se llamaba el lugar? Se llamaba Weimar Diseño. Weimar es un despachito chiquito que estaba ahí por el Parque Los Venados. Órale. Pero qué pro, güey, estar ya en o sea, chambeando en la universidad, una cosa así. Yo empecé en la universidad chambeando en una imprenta. Bueno, pues yo llegué a tocar la puerta, pues me dije, o sea, estos cuates estaban haciendo el álbum fotográfico en el Liceo Franco-Mexicano, algo así, y un amigo estudiaba ahí, y entonces algo platicaron de que buscaban un diseñador. Entonces me dijo, oye, están buscando un diseñador ahí, no sé qué, pues a lo mejor. Entonces fui, toqué la puerta y les dije, pues no, pues yo hago esto, estoy en la mitad, pero puedo venir de tal a tal hora. Necesita esclavos, permítame presentarme. Exacto. Mira, aquí estoy yo, pues. Aquí estoy, ya dime. Y ya entré a trabajar. Entonces, saliendo de la universidad me iba a trabajar al despacho. Y pues salía hasta las 9 de la noche. Entonces llegaba a las 10 de la noche a la casa y empezaba a hacer tareas. ¿Sí? Entonces muchas veces pues me iba en vivo a la universidad. Fíjate que nunca me gustó usar ese pretexto, porque muchas veces, es que trabajo, es que jamás, o sea, reprobé varias materias. O sea, después de la mitad de la carrera no me volví el perfecto estudiante, pero pues tenía que ver mucho con esto, que pues a veces estabas devastado ya en la noche. Claro. Y pues no llegabas a los proyectos, no llegabas a terminar o concluir la tarea. La entrega, pues, iba mal. Pero pues nunca usé esa excusa de que trabajo ni nada. O sea, si me fue mal y pues tengo que ir a recuperación y hacer lo mejor de que pueda para salir. Pero ese, de hecho, no lo recomendaría así en general para los que nos escuchan. Pues creo que es un camino que no es para todos, porque es una etapa donde tienes que tener bien claro cuál es el objetivo, y el objetivo al final es terminar la carrera, terminar la escuela. Exacto. Aunque sí, que bueno, evidentemente es que si tienes chance de hacerlo, te apoyan tus jefes, está bueno. Hay gente que pues no tiene que chingarle, güey, no, bueno, no come. Es de 2 vías, o sea, porque trabajando pues también te vuelves más independiente. Claro. Empiezas, pues ya tienes lana para irte al antro, ya tienes para tus cigarros, ya no tienes que estarle pidiendo a tus papás. Entonces eso también te da cierta independencia, pero es un doble filo ahí en el que tienes que tener cuidado, porque puedes ser muy llamativo a cierta edad y desconcentrarte del objetivo final, que es terminar los estudios. Totalmente, sí. Entonces, después del despachito ¿cuánto tiempo estuviste ahí, güey? Es que ahí hay otro en medio. Porque este despacho luego se convirtió en una empresa más grande. Entraron otros socios, invirtieron y empezaron a hacer una empresa que hacía páginas para internet. Hablando. Entonces, pues los diseñadores que estábamos ahí tuvimos que aprender a diseñar páginas web. Eso me programar en HTML. Eso me parece fantástico de tu historia, porque son muy pocos los cabrones que he entrevistado, y aparte que recuerdo que somos amigos de hace 1000 años, que empezaron, o sea, vieron literal, ellos fueron parte del proceso de la llegada del internet, cabrón, ¿no? Sí, y que empezaron a ser diseñadores, ¿no? Yo me acuerdo que en Reforma te decíamos Oscarnet, güey, ¿no? Sí, ahora uno de mis muchos apodos es Oscarnet. Oscarnet, porque era el único cabrón que entendía de qué pedo con eso, ¿no? Y programar esas cosas estaba bien complicado, qué chido. Y pues eso al final me fue dando una ventaja competitiva porque, bueno, el despacho creció y me tocó aprender a programar y explicarle a los clientes que cuando se metían en una página en Japón no estaban haciendo una llamada de larga distancia a Japón. Sino que, entonces, pues todo cómo funcionaban los browsers y todo el speech de eso, pues me tocó aprenderlo y explicarlo. Entonces,
en este periodo, en Reforma lanzan una solicitud a las universidades de que están buscando egresados con especialidad en editorial. Y entonces pues me mandan a mí, me hablan, me dicen, oye, están buscando en el periódico Reforma, están buscando egresados con perfil editorial, ¿no? Entonces pues, te pusimos en la lista, te van a llamar en algún momento. Me acuerdo que estaba esperando yo la llamada, yo no salía de mi casa. Oye, pero ¿cuánto tiempo tenía el Reforma que había salido? Reforma, yo creo. ¿Qué año llegaste? En 95. O sea, Reforma. Salió en 93. Ajá, 2 años. Sí, no fui de las primeras generaciones, pero ahí estaba yo, esperando la llamada del periódico Reforma. Ya hasta en algún momento cayó la llamada, ¿no? Claro. Entonces estaba yo, no salía, oye, ¿no vas a ir hasta el cine? No, me van a llamar. Claro. En cualquier momento me llaman. Y ya en algún momento cayó, me habló Ernesto Carrillo y ya hicimos la cita, me entrevistó, después me entrevistó Emilio. Y aquí también es otro tip importante porque yo llegué a la entrevista con un proyector de diapositivas. Yo llevaba mi portafolio, pero en la mano llevaba un proyector de diapositivas, porque habías fotografiado toda mi carpeta, la había fotografiado. Entonces llegué y puse en la mesa mi proyector y ¡pum! Y lo pasabas ahí. Y entonces sí, el Emilio así de ¿qué onda? ¿Qué onda con este güey? Sí, total. Pero esa es la parte importante también para los que nos están oyendo. Cuando vas a hacer una entrevista, de alguna manera tienes que asegurarte que se acuerden de ti. Impactarlos. Lo que sea que hagas, pues, tu carpeta misma ojalá sea suficiente para impactar, pero hay veces que tienes que hacer algo más. Tantito show. Exacto, tienes que trabajar. Bueno, yo me acuerdo que pues me chuté el periódico, me aprendí las secciones, o sea, saber a dónde vas a entrevistarte es importante. Claro, o sea, un tantito background ahí de pedo. ¿Qué sección te gusta? Yo me acuerdo que entrevisté muchos después y decía, oye, ¿qué sección te gusta del periódico? No sé, yo no lo he leído. No, pues ya ahí ya. Ya, adiós. Perdiste, ¿no? Perdiste todo. Entonces sí hay que hacer esa chamba antes de la entrevista, sí ahí tienes que prepararte, pero además pues tienes que preparar tu carpeta, pues eres diseñador y estás pues eso, estás presentando, entonces hay una parte de eso que tienes que trabajar en la entrevista. Cada quien pues tiene su modo de hacerlo. Claro. Es un gran tip, la verdad. Oye, entonces, ¿llegaste tú ahí a la sección de Ciudad? Llegué a Ciudad con Daniel, con Nacho, Claro, la verdad es que entré ahí a Reforma y fue fabuloso porque me cambió la forma en la que yo percibí el diseño y la forma en la que yo me relacionaba con el mismo diseño. Porque hasta entonces era diseño visual y no era diseño de información. Entonces en Reforma aprendí toda esta parte de... Claro. Bueno, me decían infografía y yo decía, traes una infografía hoy. Claro. ¡Ay, qué neta! ¿A quién le llamo? Sí, eso me daba miedo. Y ya después pues vas aprendiendo y fue un momento muy padre. Tú lo has comentado en varias de tus entrevistas. Fue un momento de convergencia de mucho talento, muchos jóvenes que tenían hambre, que tenían ganas de crecer, que tenían mucho talento. Creo que algo valioso ahí de Emilio y de la misma empresa es juntar ese talento y apostar por talento joven. Claro. Apostar por jóvenes, aunque no tengan experiencia, apostar por ellos y generar un proyecto con una nueva voz. Tenía su mancuerna de pagar barato, ¿no? De los morritos. Todo cuesta, todo pero me parece que en esa ecuación estuvo bien chido porque es un win-win para estos güeyes, ¿no? Tener talento, a esa gente tan talentosa que salió de ese proyecto, pagarles muy poco y para nosotros aprender, güey, porque la verdad es que fue una escuela, ¿no? De putizas brutales, ¿no? Que ahí nos veíamos en la madrugada, ¿qué pedo, Oscar? ¿Qué onda? Vamos a hacer un café, ¿no? Pero y era un lugar que me parece que era muy clave, o sea, al menos en lo que nosotros nos correspondía, pues, tenían especialización en muchas cosas, ¿no? La parte
de los reporteros, de investigación y tal, pero la cosa que nos atañe a nosotros, de diseño, ilustración, infografía, retoque fotográfico y tal, se lo tomaban muy en serio, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas de los manuales del periódico? Y te respetaban igual que respetaban a un periodista. O sea, tú eras un periodista visual, ¿no? Claro. Eres un periodista visual y entonces todo lo que hacías impactaba en lo demás, en el producto completo. Totalmente. Entonces no era nada más la parte decorativa o hazlo bonito, no. O sea, todo lo que hagas nos va a afectar a todos los demás. Sí, está increíble. Sí. Entonces el proyecto estuvo muy padre. ¿Cuántos años estuviste ahí, güey? Estuve hasta el 2000, en el 2000 me salí. Ok. Ahí la verdad es que aprendí bastante. Ahí aprendí, por ejemplo, me acuerdo perfecto, como sabía esto de internet, Emilio me dijo un día, oye, ¿sabes qué? Tienes que dar una plática a todos los editores de arte de qué se trata este rollo del internet y no sé qué. ¿Qué es la supercarretera de la información? A mí me daba miedo hablar en público. Tenía pavor al hablar en público. Okay. Entonces dije, no manches, ¿qué voy a hacer? Porque además, los editores gráficos, eran todos los jefes, ¿no? Todos los jefes de sección, todos los meros de diseño. Claro. Entonces yo tenía que pararme enfrente de todos y hablarles. Entonces, pues ni modo, me preparé, hice mi documentito, les dejé un documentito impreso por si no me entendían al final. Y dije, bueno, pues por lo menos se llevan el flyer, güey. Sí. Y ya, entonces me paré, empecé a hablar en el auditorio, y me acuerdo que di la plática. Y les empecé a platicar del web TV, de cosas así ya bien fumadas. Del futuro, güey. Sí, y resulta que ese día me di cuenta que podía hablar en público. Qué chido. Ese día me di cuenta que el tip para hablar en público es saber de lo que estás hablando. Claro. Entonces, ese día eliminé ese miedo. Entonces, ¿y de ahí a dónde fuiste, güey? Me llamaron de Televisa, estaba haciendo su proyecto web, se llamaba esmas.com. Ah, sí es cierto, claro, güey, me acuerdo perfecto. Entonces sí, era un proyectazazo y pues ya, bueno, luego se murió con un poco de falta de visión, pero era un proyecto, al principio pues eran unos sueldazos, entonces claro. pues sí, o sea, me llamó Carmen Escobedo, que estaba también en el norte. Ah, ella se fue a trabajar. Ajá, entonces ella fue mi jefe en ESMAS y pues ahí lanzamos el proyecto. Sí, de las primeras plataformas ya muy robustas ya más sólidas, con un chorro de servidores atrás, claro, noticias todo el día, cambiando los stages, haciendo templates ya en web, haciendo micrositios, no me acuerdo cuántos micrositios hicimos. Wow. O sea, cientos, o sea... Y pues ya dedicado completamente a web, ¿no? Después el proyecto lo iban reduciendo poco a poco y surgió la oportunidad de moverme en el mismo Televisa a Editorial Televisa. Ok. Entonces, de ahí me moví a revistas, a Santa Fe. Entonces, seguía yo en Televisa, pero ahora ya estaba trabajando en Santa Fe. Ajá. Y en Santa Fe me dieron el puesto de director de diseño, entonces tenía a mi cargo ya 25 revistas. Ay, cabrón. No, sí, ya... Entonces, pero antes me voy a regresar, voy a hacer un paso para atrás porque esto no lo hubiera podido lograr. Cuando estuve en ESMAS, me metí a estudiar administración al ITAM. Ok. Entonces estudié administración y es algo que me ha ayudado hasta el día de hoy. De hecho, yo creo que todas las carreras deberían tener la materia de administración. No, totalmente. Seríamos mejores profesionistas todos. O sea, los médicos deberían llevar administración, los arquitectos, todo, porque seríamos unos mejores profesionistas. Sabríamos administrar pues, nuestro tiempo, nuestras cosas, los proyectos mismos. Claro. Entonces, cuando llegué ya a tomar la posición de dirección de diseño en Editorial Televisa, 25 proyectos, yo ya sabía controlar las 3 cosas que tienes que manejar, que es gente, dinero y tiempo. Entonces, ya eso para mí ya era un lenguaje común. Entonces, sí me ayudó mucho. Los que estén pensando o dudando sobre el tema de administración, que estén en cualquier actividad que estén haciendo, y estén dudando métanse a administración, métanse a un curso de
administración de proyectos, hay un chorro ya ahora, no tienes que estudiar la maestría, no tienes que hacer un MBA, pero hay muchas cosas que puedes aprender y que son prácticas. Qué bien. Y lo vas a agradecer siempre. Entonces, bueno, yo ya estoy en Televisa, en editorial, llevo las 25 revistas, que es un mundo de diseñadores y de decisiones. La verdad es que te queda poco tiempo para diseñar realmente, te vuelves más un controlador de tiempos y de rediseños y cuándo va a entrar esto, cuándo cierra, ya te enfermó un diseñador, ya se te enfermó el otro. Sí. Entonces, estás en una posición de diseño, pero ya tu rol no es enteramente diseñador, estás como compartiendo mucho con el tema de la administración. Claro. Pero aprendes a hacer dirección, aprendes a encargar cosas, aprendes a encargar trabajos, aprendes y a tener visión, porque pues, todos esperan que de algún momento tú digas hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro. ¿Hacia dónde caminamos? Entonces eso estuvo padre. No duró mucho tiempo ahí en Editorial Televisa, hay mucha política adentro y es un monstruo. Entonces, ¿qué será? Como al año y medio, pues, me tocó en una reestructura, pues, me tocó que me dieran gas, ¿no? Entonces, llegué a mi peor escenario. Yo, en mis peores escenarios de vida, pues, es estar desempleado, ¿no? Claro, no tener trabajo, claro. No ser más. Entonces, puta, ¿qué hago, no? Entonces, me junté con otros 2 compas, hicimos un proyecto que la verdad es que estaba padre. Era una empresa de consultoría y lo que hacíamos era dar consultoría a proyectos digitales. Okay. Podía ser cualquier, o sea, estábamos buscando al aeropuerto, estábamos buscando a la asamblea legislativa para hacerles calendarios digitales y cómo presentar las propuestas en línea, todo orientado a cómo, por ejemplo, en el aeropuerto era hacer una pantalla donde ahora ya con las apps es mucho más sencillo, pero en ese momento pues no había apps, todo era web. Claro. Entonces, era cómo haces track de un vuelo, ¿no? Yo salgo, mi hermano, mi familia sale de tal aeropuerto y va a llegar aquí, entonces, ¿cómo sigo el avión? Entonces, hasta que llegan a México, hasta que toman el taxi, todo eso. Entonces, eran ese tipo de proyectos los que teníamos. Está muy bueno, pero estos 2 cuates estaban tan cerebritos que se los llevaron, ¿no? Uno se fue a trabajar a Windows, a Estados Unidos. Okay. Y el otro se lo llevan a Miami. Entonces, pues me quedo solo. Otra vez. Y vale gorro. Y pues ya no pudimos. De hecho, saludo al Mike y Ato si están oyendo por ahí el podcast. Seguro que lo escucharán. Entonces, sí, son amigos geniales, pero sí son geniecillos y pues los requirieron en otro lado. Entonces, pues ya me quedé, tuve que buscar el camino. Oscar Santiago, que estaba en el Universal, el director de diseño, me echó un telefonazo, me dijo, oye, ¿estás libre? Vente para acá, yo necesito una mano. Y entonces entré como subdirector, como apoyo de diseño en el Universal, como subdirector de diseño. Y ahí estuve un buen rato, que será como año y medio estuve en el Universal, que es una redacción con otra lógica, con otra manera de pensar, pero a mí me sirvió muchísimo porque era ver, o sea, lo que yo había conocido en Reforma desde un lado, ahora lo estaba conociendo desde otra óptica. Oye, ¿y ya tenían, para ese entonces, los proyectos web? O sea, ya había salido Reforma.com y tenían su versión. De hecho, bueno, yo de hecho lancé, a mí me tocó Reforma, yo lancé Reforma.com, sí, fue el equipo. Yo lo sé. Y en el Universal, pues también estaban haciendo su propuesta. Ya todos los diarios ya se estaban montando en el tema web, estaba todo súper caliente, todo era la burbuja de web que estaba justo en ese momento. Y pues estoy ahí hasta que... ¿Qué sucede? Ahí me llegan 3 propuestas de trabajo, de no tener, de estar sin chamba. De estar ahí, de repente me llegan 3 propuestas de trabajo. Me llegó una para irme a un diario en El Salvador, en Centroamérica, otra para irme al Dallas Morning News. Qué buena onda. En Texas, y en Expansión. Con Memo Caballero.
con Memo Caballero. Memo Caballero estaban por lanzar un proyecto nuevo que estaban armando y estaban buscando a un director de arte que tuviera un perfil que conociera la ciudad. Entonces yo del diario de Reforma, pues yo trabajé en la sección ciudad, entonces conocía claro. todo el tema de la ciudad. Y estaban por lanzar un proyecto que seguro conoces, la revista Chilango. Revista Chilango, sí, lo ubico perfecto. Y entonces, pues fue... O sea, al final me decidí, me quedé Te quedaste ahí con Meque. Con Memo, que pues también fue un tiempo genial. Estuve en Expansión, estuve 8 años. Un ratote, cabrón. Pasaron muchas cosas ahí. Lancé el proyecto de Chilango, después me movieron al proyecto de Expansión. O sea, a Chilango le fue bien, o sea, armamos todo el rollo, lo dejamos caminando y me dijeron, ¿sabes qué? Vete para Expansión porque traemos ahí algunos rollos que hay que arreglar, ¿no? Entonces, en algún momento yo me empezaba a convertir como el Mr. Wolf. Que había que arreglar pedos. Sí. Oye, trae este rollo y no sé qué, no funciona, y la estructura no está jalando como queremos, no sé qué. Okay, llamen al limpiador. Entonces llegaba el Mr. Wolf y dice, no, a ver, aquí, no, esto está mal, no, tú no tienes claro tu proceso. Limpia esto, güey, qué chido. Sí, tú agarra esto, tú vete por los cafés. No, pero yo soy diseñador, vete por los cafés. Los cafés, güey, estás muy pendejo. Oye, güey, y esa cosa, o sea, voy a ir adelantando porque estamos comiendo el tiempo y quiero llegar a esta parte que me parece fundamental. De ahí fuiste a Dubái. ¿Cómo llegaste a esa parte? Ay, es que... ¿Cómo chingados llegaste a donde estás ahora? Antes de eso hubo un parteaguas, porque yo en Expansiones traía un rediseño de Expansión. Ok. Y quería hacer una tipografía, que fuera con una tipografía nueva. Entonces estaba buscando en los catálogos, no me gustaban. Llamé a unos gringos a una fundición para que me hicieran una tipografía a la medida. Nunca me pelaron, les llamé 2, 3 veces, les tiré mails y nunca me pelaron. Entonces dije, yo tengo que hacerla. Entonces lo intenté, pues, no, salió súper mal. Entonces dije, pues no, seguro aquí debe haber un club, una asociación o algo. En Fontógrafo, ¿en qué hacías eso? Pues yo no sabía ni en qué software. Entonces lo empezaba a hacer en Illustrator, me di cuenta, wow, esto no está fácil, fácil. Y en las ligas que encontré una maestría de tipografía en Veracruz. Entonces, ese fue un gran parteaguas. Me fui a estudiar durante 2 años, estuve yendo los fines de semana a estudiar a Veracruz y aprender diseño tipográfico. Entonces, pues eso me cambió mi perfil totalmente, porque todos los proyectos, como dijiste en la presentación, pues tienen ahora ya un perfil tipográfico mucho más fuerte. No, y me parece que, bueno, eventualmente, y este podcast lo llenaremos también con imágenes de tu chamba, pero al final tu trabajo se ha centrado ahora en esta parte tipográfica que a mí me parece maravilloso. O sea, son muy poquitos los que yo conozco, y somos los amigos, o sea, tú, Quique, o sea, gente que se clava mucho, Robalo, ¿no? Pablo Robalo, o sea, que se clavan mucho en el tema de la tipografía y que de verdad, pues ya el cuate que se dedica a hacer fuentes, me parece que es una chamba magnífica. O sea, a mí me fascina, ¿no? Son de las cosas que me parece que para mí sería algo muy complicado porque tiene como mucha de esta parte de métrica, ¿sabes? Que de repente... Los números otra vez. Otra vez los números, güey, ¿no? Son de las cosas que yo me peleo siempre. Digo, no, jamás podría yo hacer una, ¿no? Y me parece que es fundamental eso en tu historia porque pues tomaste esa especialidad que ahora que lo estás narrando, que llegas a una maestría como eso, cuando empezaste esta charla decías que pues, de morrito copiabas las letras de los logos, ¿no? Pues es parte de que venía en ti, ¿no? Sí. O sea, y pues todo esto que cuentas de las métricas y pues, tiene una parte ingenierial y una parte expresiva, la misma tipografía. Entonces, pues sí, o sea, sí, es totalmente encajada en mi perfil. Entonces, me encantó hacer tipografía y lo he disfrutado desde el día que aprendí. O sea,
Qué padre. Me encanta, de todos los días ahí estoy bocetando, estoy trabajando, estoy trabajando en expansión, regresando al hilo de la historia. En Dubái estaba otro mexicano y traían un rediseño pendiente, y me llaman y me dicen, oye, Oscar, necesitamos una asesoría tipográfica. Vamos a cambiar esto, necesito que me digas qué fuentes podemos usar, qué vamos a... Y entonces empecé a darle una consultoría a distancia a un periódico aquí en Dubái, y al poco tiempo salió todo bien, salió el rediseño, se lanzó, todo funcionó perfecto. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos una vacante, tenemos una posición abierta, ¿por qué no te vienes? ¡Qué chido! Y dije, pues sí, pues ya estabas casado ya, ¿no? En ese entonces, ¿o no? Sí. Okay. Sí. Bueno, estaba recién divorciado. Okay. Eso daba pie al o sea, que me pudiera irme, ¿no? A Dubái, también un nuevo comienzo. Okay. Entonces, pues me vengo a Dubái y empiezo a trabajar. Tenían un proyecto en este diario, lo que querían. Me habían traído uno porque en los otros diarios, en Dubái, había los directores creativos o los diseñadores eran mexicanos también. Entonces decían, no, pues queremos otro mexicano para que se hacer la competencia. El periódico iba un poco a la baja. Y entonces con el rediseño que hicimos y con este nuevo impulso que querían meterle más revistas, querían hacer más arrevistadas ciertas cosas, entonces les venía bien mi perfil. Entonces ya al final cambió el proyecto, ya no fue exactamente el mismo, pero continué en el proyecto, se puso bien, el proyecto levantó, ganamos premios, empezamos a sonar más, empezamos a corregir cosas que antes estaban mal, ¿no? Entonces, oye, güey, ¿y son periódicos en inglés? Este diario al que entré es el primer diario en inglés en la región. Es el primer diario de la región que se publica en inglés. Y pues bueno, entonces es el de tradición en inglés. Y, sí, ¿Y has tenido que aprender como cosas de tipografía en árabe, güey? Sí, otro de los pretextos con los que me vine pues, es aprender a la tipografía árabe. Entonces, hablo muy mal, hablo súper mal y leo como un niño de 4 años. Pero el alfabeto ya me lo sé, o sea, ya de hecho ya tengo varios alfabetos diseñados en árabe. Órale, qué chingón, cabrón, qué buena onda. Sí, espero publicarlos pronto en alguna fundición. De hecho, se están armando proyectos a ver si cuaja bien en algunos, pero sí, ya hago lettering, ya hago caligrafía y diseño tipográfico en árabe y en... Órale, tiene su encanto, güey, ¿no? Tiene su rollo, tiene su... Pues sí, es que el alfabeto, el de nosotros, el latino, pues tiene una lectura un poco más vertical. Estamos acostumbrados a las ascendentes, descendentes. Entonces, sí. Y en el árabe es completamente horizontal. O sea, su renglón es horizontal. Por ejemplo, ellos no tienen guiones al final para partir las palabras. Entonces, para ajustar una línea, por ejemplo, el ancho de las líneas, se usan otro tipo de cosas. Una cosa que se llama kashida, que tienes que alargar ciertos caracteres para que ajusten. Órale, qué loco, güey. Tienen sus cositas ya bien técnicas. Pues está padre, está muy bien, ¿no? Y estando aquí en la región, pues se presta perfecto. Cualquier duda que tengo le pregunto a un nativo y, oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo aquí esta palabra, la escribí bien o no la escribí bien? No, a ver, güey, Entonces, y ahora ya no estás ahí en ese periódico. Entiendo que... Ya no estoy en ese periódico. Me moví, regresé a las revistas, regresé al mundo de las revistas. Estoy como director de arte en Harper's Bazaar Arabia, que es... pues son 6 revistas que llevamos en la región y vamos a lanzar uno más. O sea, llevo la revista de Qatar, llevo Bright, Juniors, en Interior. O sea, son proyectos derivados de ese mismo. O sea, es un proyecto paraguas. Entonces soy como director divisional. ¿Y se reporta todo a Estados Unidos, supongo? Primero nosotros, aquí en Dubái es donde es la central y después a Estados Unidos y con Hearst, con el grupo Hearst tenemos que mandar todos los materiales. Qué chido, pues está increíble, la verdad. Sí, la verdad es que y el tema de las revistas, pues tiene también su encanto, ¿no? Que
que ahora ya platicábamos, no me acuerdo, en uno de estos episodios de pues el futuro de las revistas, ¿no? Que eso es tema como para hacer otro podcast. Es otro podcast. Pero me parece que es una gran historia, ¿no? En términos de a esa especialización que has llegado, que pues de pronto, no sé, me imagino, yo o quizá tú también pues, en su momento, jamás te hubiera pasado por la cabeza alguien que se dedique a hacer tipografías, ¿no? O sea, en nuestra época es como que, pues, güey, la sacabas en el letraset, o sí, pues ahora... Sí. Y que por eso una de mis preguntas finales que tengo, ¿qué pasa con, o cómo en un mundo donde estos diseñadores express bajan tipografías gratis de Dafont, ¿cómo hacer para que alguien pague una fuente, ¿no? O sea, ¿qué le ofrece este tipógrafo a alguien para que, güey, yo te dé 15, 20, 30, 50 o lo que sean dólares para descargar tu fuente? Sí, ahí también hablaríamos un poco del negocio de las tipografías. Espero no extenderme, pero hay distintos modelos, como en las revistas, como en los periódicos, como en la ilustración. Hay proyectos, por ejemplo, están los custom made, proyectos a la medida. Ya te los hago a la medida, exacto. Entonces, esos proyectos son los mejor pagados, por ejemplo. Claro. Y te pagan todo. Y hay muchas empresas que están interesadas, sobre todo ahora, en pagarte a ti. Te pagan, dices, prefiero pagarte a ti en vez de estar pagando una licencia cada año. O claro. Una licencia. Porque ya es mía, güey, ¿no? Tengo 3,000 empleados y tengo que pagarla 3,000 veces esta licencia para poderla usar. Entonces prefiero tener una mía y hacer con esa lo que quiera. Maravilloso. Y porque además, pues, sobre todo en este mundo globalizado, pues ya imprimes, pues por ejemplo, si haces un CD o si haces una promoción, tienes que hacer las impresiones, tienes que mandar la fuente al impresor. Y eso es un tema que no es legal en muchos países de primer mundo. Entonces, tienes que también pagar la licencia o el impresor tiene que pagar la licencia. Entonces, son muchos problemas administrativos que te resuelves teniendo una fuente propia. Entonces, y aparte es una exclusividad que está padre, que es mi fuente. Claro, además, sí, mi nombre. Además te da mucha personalidad. Hay muchos proyectos que reconoces solo por la tipografía. Claro. Sí, en los diarios, en las revistas, todo hay mucha tradición haciendo tipografías a la medida. Padrísimo. Entonces, ese es un camino, y está el otro, el que dices que el Dafont, que son las fuentes normalmente, pues es retail, que es venta al público, venta de fuentes al público. Entonces, yo puedo producir, no sé, pues, tengo en la mente una tipografía o dos y las creo y las pongo a la venta, y entonces las voy vendiendo de una por una a quien le guste, a quien la quiera comprar. Entonces, y ahí, por ejemplo, se queda una lana, pues el distribuidor. El distribuidor, ¿no? Ese retailer. El distribuidor se queda con una parte, el tipógrafo le queda un porcentaje, normalmente es el mínimo. Te puedo decir, son muy pocos, sí se puede, pero son muy pocos los que pueden vivir del retail, de la venta al público de fuentes. Son pocos, pero sí existen. Y existen no solo en primer mundo, existen en Latinoamérica proyectos donde sí hay gente viviendo de la venta al público. Pero la mayoría de los tipógrafos vivimos de proyectos a la medida. Claro, que te los van a hacer. Y que aparte me parece una chamba maravillosa. Por aquí pondremos evidentemente tu chamba y tus fuentes. Por ahí las estuve ahí checando, ¿no? Como la calavera. Esa calavera está bien bonita. Esa calavera, por ejemplo, es de las pocas que tengo en retail de venta al público. Mira, está bien padre, ¿no? Y son de esas que sí, son súper mexicanas, güey, ¿no? Ese es otro compromiso que estamos teniendo esta generación de tipógrafos, que somos la generación de tipógrafos después de 500 años de conquista y todo. Pues que estamos tratando de tener nuestra propia voz como país, como nación, como cultura. Más que como país, es como cultura. Claro. Y entonces estamos tratando de reflejar un poco eso que logramos muy bien, ese sincretismo que logramos muy bien en la comida, por ejemplo. Sí, ¿no? De mezclar muy bien todas las cosas, toda nuestra herencia cultural, indígena, española y de todos lados, y la juntamos muy rico en la comida. Pues es un poco queremos hacerlo también en el tema de la tipografía. Está chingón. Ojalá lo logremos, y hay muchas voces que estamos trabajando en ese camino para
darle identidad a nuestra cultura. Qué padre, qué padre. Pues que ese es otro. Mucha gente pregunta ¿por qué están haciendo tipografías? Porque necesitamos más tipografías, hay millones de tipografías. Pero pues es un tema de expresión, la pregunta sería, ¿crees que hay suficientes canciones? Hay suficientes ilustraciones o suficientes fotografías, ¿no? Exactamente, es una expresión humana. Entonces, es genial, es genial. Oye, vamos para el final de la entrevista y bueno, pues, sabes, siempre termino con esta pregunta a todos los podcasts, y es que si en algún lugar hay un nuevo creador, ¿no? Que aparte un güey que ni siquiera tenía idea, que después escuches, no mames, que hay tipografías, cabrón, ¿no? Y le pasa esta misma historia, y de repente, pues, ¿qué le dirías tú a este chico o a esta chica que en algún punto quisiera seguir tus pasos, güey, para hacer, en unos años diseñar o seguir con este legado de tipógrafos mexicanos, que parece maravilloso? ¿Cuál sería el consejo de Oscar para esto? Bueno, una es que sus discapacidades pueden ser fortalezas. Chingón, sí, bueno. Eso es algo que les diría. Entonces busquen en sus discapacidades, las que sean, encuentren el camino, porque si logran darle la vuelta, es algo que solo ustedes van a poder lograr. O sea, se va a convertir en una fortaleza y se va a convertir en algo muy propio, muy, muy de ellos. Entonces, eso sería uno. El otro sería que trabajen en encontrar sus habilidades. Normalmente la gente destaca más cuando usa o cuando descubre cuál es su talento o cuál es su pasión. A veces, por ejemplo, a veces hacemos un dibujo y, ¡ay, te quedó padre! ¡Ay, no, es cualquier cosa! Hoy escribí una canción, ¡ay, no, es cualquier cosa! Eso lo hago en media o 20 minutos, no me quito. Pero es algo que valora la gente porque no todos sabemos hacer eso. Entonces, ese sería un tip, por ejemplo, para encontrar una habilidad que tienen y que no han valorado. Entonces, que escarben en sus habilidades y que encuentren en cuáles pueden cruzar con su pasión, y entonces ahí convertirlo en un proyecto de vida, y que lo que sea que elijan pues les apasione. Qué chido. Lo que sea, o sea, no importa lo que decidan hacer, o sea, si es no sé, pues el trabajo más simple, pero vuélvanse los mejores. Tú los ves en la cocina, hay restaurantes Michelin que solo hacen un platillo, ¿no? En Tailandia solo hacen un platillo, y a eso se dedican y son los mejores del mundo haciendo eso. Qué genial, entonces, qué genial. Si logras mezclar eso, tu pasión con tu talento, pues estás del otro lado. Ya estás del otro lado. Qué chido, güey. Pues de verdad que me da mucho gusto, te agradezco mucho el tiempo para platicar con eso. Me parece que tu carrera es inspiradora por muchos lados, y de hecho, o sea, un cabrón como tú que está en Dubái, ¿no? O sea, ni siquiera vuelvo al punto de un güey que escucha esto en la Guamas, Capozalco, en Xochimilco, ¿no? Que donde sea que estés, bueno, mames, yo podría un día estar en Japón, cabrón, haciendo tipografías, por supuesto, ¿no? O sea, sí, que ni siquiera te lo planteas, ¿no? O sea, ni siquiera te pasa por tu cabeza. O sea, el morrito está pensando en, puta, a ver si me encuentro trabajo en el pinche periódico Reforma. No, cabrón, en el despacho. Claro, un despachito peor. Dispara en su mente. Sí, eso es el otro. Hoy, en nuestra época, cuando estudiábamos, era más complicado, no había internet, claro, como lo tenemos ahora, era otra cosa. Claro. Era lento, y ahora la manera de conectarse la gente es completamente distinta. O sea, entonces pierdan el miedo, o sea, pierdan el miedo a eso y confíen en ustedes. Qué chingón, qué chingón. Pues amigo, muchísimas gracias. Yo me despido agradeciéndote que pues, le dejes ahí eso. Pondremos ahí este episodio lleno de cosas de tu chamba para que... Muy buena playera. La banda vea. A huevo la traje para mi capítulo especial contigo. Está bueno, amigo. Pues no nos queda nada más que despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierda nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen ahí las notificaciones, sigan nuestro Facebook e Instagram, y también escuchen este podcast en Spotify o en iTunes.
Nos vemos la siguiente semana por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.